Busquemos en la Biblia, en Hechos capítulo 19, en los versículos del 11 al 20. Dice el versículo 11: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miremos en la primera parte, número 1, dice: permite que la escritura influya en tus decisiones. Y lo vemos en el versículo 11 del capítulo 19 que estamos leyendo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire qué interesante, Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. O sea que Dios estaba haciendo influencia en Pablo. O sea, Pablo estaba siendo influenciado por el mismo Dios. Porque Dios tiene un propósito, tiene un plan perfecto, y Él lo va a cumplir siempre. Y en este caso, pues dice que Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Y quiero compartirles el verso que está ahí abajo también en 1 Corintios. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 33, y el capítulo 11, versículo 1. Decía Pablo: no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para todos, con el propósito de que sean salvos. Y ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Me gusta este pasaje porque la verdad es que nosotros necesitamos ser influenciados e influenciar a otros, pero como dice Pablo aquí, dice: hago lo que es mejor para todos, con el propósito de que sean salvos. O sea, la influencia que nosotros debemos de ejercer en los hermanos es para que confirmar su salvación en primer lugar, ¿verdad? Porque como decíamos la vez pasada, hay muchas personas que van a las congregaciones, pero que no sabemos si han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces necesitamos hacer preguntas como Pablo le hizo las preguntas a los discípulos que había dejado Apolos en Éfeso. Les preguntó: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? O sea, porque quería confirmar. Entonces no solamente, decíamos el domingo pasado, no solamente porque las personas vengan a la iglesia es que vamos a asumir que son salvos, o que van al grupo o vamos a asumir que son salvos. Tenemos que confirmar que son salvos, que han aceptado a Cristo como su único Salvador, que han recibido el regalo de salvación. Entonces le dice Pablo a los Corintios: ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, nosotros fuimos influenciados cuando alguien nos dio el Evangelio. Fuimos influenciados a que nuestra conducta vaya en base a los principios de Dios,
Y por eso estamos aquí aprendiendo cada vez más. Pero necesitamos permitir ser influenciados por otros. Es una necesidad. Siempre nuestras decisiones, Pablo mismo lo está diciendo. Dios habló directamente a él. Su conducta cambió la conducta de Pablo. Y entonces Pablo le dice a los corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, las decisiones que tomemos o que tomamos, que sean con el propósito de que las personas se salven. Y además, que vengan al conocimiento de la verdad, porque dice que hagamos discípulos, que demos el evangelio y que hagamos discípulos. Entonces, nuestras decisiones deben ir enfocadas a evangelismo y a discipulado. No asumir que las personas leen la Escritura, sino que nosotros mismos enseñarles las Escrituras. Así como Priscila y Aquila dice que escucharon a Apolos predicando en la sinagoga, pero que Apolos sabía hasta el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila lo agarraron aparte y le completaron, ¿verdad? Le enseñaron más exactamente el evangelio. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ser influenciados por otros para que evangelicemos y para que discipulemos. No para que la pasemos bien en el grupo o en la iglesia, sino para que evangelicemos y discipulemos. Todos nos falta, todavía nos falta, y tenemos que reconocer que necesitamos ser influenciados e influenciar a otros. El número 2 dice: es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Y aquí, hermanos, ¿sabe qué nos damos cuenta? O tú te das cuenta que mientes, eres descubierto en la mentira y recibes las consecuencias. Es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Mientes, eres descubierto en la mentira y recibes las consecuencias. Veamos más detalladamente. Mientes, fíjense bien. Es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Mientes. Vamos a ver Hechos 19 del 13 al 14. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, ellos estaban mintiendo. Dice, dice en el 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y fíjense que me llama la atención, porque cuando nosotros podemos estar en la iglesia y podemos tener muchos años y podemos conocer bien las Escrituras, pero es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Y empiezas a mentir, ¿verdad? Empiezas a decir, incluso a buscar un texto bíblico para fundamentar tus malas decisiones, o justificar tu actitud. Empiezas a mentir. Y eso dice, es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Y no, empiezas incluso a fundamentar bíblicamente, como dije, la mala actitud y tus decisiones. Dice, les decía a los espíritus: por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. O sea, mintiendo. Y así nos puede pasar a nosotros. O sea, podemos torcer la Biblia, a darle un uso que no es el que dice la palabra, para justificar nuestra mala conducta o justificar nuestra mala actitud. Recordemos, hermanos, que tenemos que manifestar
que nuestras decisiones son influenciadas por la Escritura, para que podamos evangelizar y para que podamos hacer discípulos. Otro punto que es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones es que eres descubierto en la mentira. O sea, yo creo que el pastor sabe cuando un hermano está mintiendo o una hermana está mintiendo. Uno sabe, conoce a los hermanos y hay que dejarlo ahí, ¿verdad? Porque si el hermano está buscando proteger su mentira, pero uno tiene que esperar en que es descubierto. Cuando un hermano, una hermana está mintiendo, se descubre. Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? O sea, pero respondiendo el espíritu malo dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Hablándole a los hijos de este sacerdote, ¿verdad? Dice que eran 7 hijos que tenía. ¿Y ustedes quiénes son? Yo quiero detenerme aquí un poco, hermanos, y es que dejemos de mentir. Es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Mientes, pero también eres descubierto en la mentira. O sea, cuando no vas a hacer algo, sencillamente no lo quieres hacer y no lo quiero hacer. Pero los hermanos y hermanas, cuando no hacen algo, ponen miles de excusas y a veces hasta justificado bíblicamente, ¿verdad? Y la verdad es que es descubierto en la mentira. Siempre se descubre cuando uno está mintiendo, siempre se descubre. Recordemos que el daño lo hacemos, detenemos el discipulado. No hay crecimiento cuando estamos mintiendo. Cuando tú mientes y pones una excusa que no es esa la razón por qué no haces las cosas, eso detiene el crecimiento. No hay madurez hacia hacer discípulos. También, hermano, no solamente mientes si eres descubierto en la mentira, sino que recibes las consecuencias. Mira lo que le pasó a estos hombres en Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice en esta versión: luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Yo creo, hermanos, que cuando mentimos, yo les decía, pues, si estamos en la iglesia, que tenemos que conectarnos con la pasión de evangelizar y hacer discípulos. Pero si mentimos, tú detienes el crecimiento. La reunión de iglesia es para capacitarnos, para evangelizar y para discipular, igual que la reunión de grupos de crecimiento, tiene su función. Pero cuando tú mientes, eres descubierto en la mentira y recibes las consecuencias. Tú te dañas cuando tú mientes que por qué no haces las cosas en la iglesia. Tú te dañas, detienes tu crecimiento y también no contribuyes a que el Señor te use para el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia siempre va a crecer. El Señor siempre va a usar a personas, no sé a quiénes, pero si tú no quieres, no te va a usar, pero va a usar a otros. El número 3 dice: es obvio cuando la Escritura influye en tus decisiones. Así como es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones, también es obvio cuando la Escritura influye en tus decisiones. Logras que los que te observan cambien de parecer. Ese es liderazgo. El liderazgo es influencia, como dice John Maxwell.
logras que los que te observan cambien de parecer. Por eso es importante, hermano, que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. O sea, si vamos a tener reunión, vamos a tener reunión. Vamos a mantenernos firmes. Y las demás personas que te observan van a cambiar de parecer. Van a convencerse que están equivocados. El que miente, la persona que es obvio que la Escritura no influye en sus decisiones, va a cambiar de parecer cuando te observa a ti, cuando nos observa que nosotros nos mantenemos firmes. A pesar de lo que suceda, nos mantenemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Entonces las demás personas van a cambiar de parecer. Y también vamos a lograr que los que te observan tomen mejores decisiones. Y aquí es importante que yo le decía a un hermano hoy en la mañana, me decía, ¿por qué los hermanos no van a la iglesia? A veces hasta los líderes no van a la iglesia. Hay que amonestarlos, me decían. Y yo le decía que el pastor no es para que cambien de conducta a los hermanos, sino para enseñar la palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que convenza, el que redarguye, el que instruye, el que enseñe. Pero cuando los hermanos te ven a ti y a mí, que te mantienes firme y constante, creciendo en la obra del Señor, entonces ellos no solo van a cambiar de opinión, van a convencerse que están equivocados, sino que también van a mejorar en sus decisiones. Vamos a influenciar en sus decisiones. Los que tomamos en cuenta las Escrituras para tomar decisiones, vamos a influenciar en esos que están engañándose. Logras que los que te observan cambien de parecer. Fíjense bien, Hechos 19:17. Hechos 19:17. Es obvio cuando la Escritura influye en tus decisiones. Logras que los que te observan cambien de parecer. ¿Qué dice Hechos 19:17? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. O sea, la gente observa y confirma cuando un hermano está siendo usado por el Señor y cuando aparenta que está siendo usado por el Señor. La gente lo nota, se nota la diferencia, porque lo que está en nuestro corazón sale a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Entonces, esta gente, cuando vio que más bien el demonio los atacó y los hirió y salieron corriendo, dice que la gente que observó tuvieron temor. Esto se supo entre todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Amén. Empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Cuando tú te dejas influenciar por lo que dicen las Escrituras, logras que los que te observan cambien de parecer, se convencen que estaban equivocados. Cuando te observan, se convencen que estaban equivocados. Y eso pasa, hermano. Un hermano o una hermana puede estar sirviendo temporalmente, como que va para arriba, como las varillas de cohete, ¿verdad? Pero de repente viene para abajo. O sea, y empieza a manipular, empieza a mentir para justificar su mala conducta. Pero dice que cuando esa persona observa a las personas que son influenciadas por las Escrituras, dice igual que la gente, los griegos y judíos que vivían en Éfeso, les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que pasa. Se da cuenta la gente que esto no es juego. No estamos jugando. O sea, el cristianismo no se juega. Estamos trabajando, somos un ejército. Hablamos la vez pasada
de la armadura de Dios, porque el creyente está en un ejército para ganar almas para Cristo. Entonces aquí no estamos jugando, y el que está mintiendo y el que aparenta que está influenciado por la Escritura, le va a ir mal. O sea, no va a crecer, va a estar estancado, van a pasar años que solo va a conocer las Escrituras y la cabeza se le va a llenar de conocimiento, pero no va a tener crecimiento, porque va a estar aparentando que sus mala conducta y sus malas decisiones va a buscar base bíblica para justificar, y ahí va a estar estancado o estancada. Pero bueno, estamos aquí para ayudar el uno al otro. También una persona que, cuando es obvio que la Escritura influye en tus decisiones, logras que los que te observan tomen mejores decisiones. La vida es de decisiones, hermano. En la vida solo es de decisiones. Tienes que tomar decisiones, bien sea para hacer o para no hacer, pero tienes que tomar decisiones. Y cuando las personas observan a alguien que considera las Escrituras para tomar decisiones, entonces influye para que tomen estas personas mejores decisiones. Hechos 19:18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Recordemos que Éfeso la cultura de Éfeso estaba influenciado por los romanos, por los griegos y por la gente del Medio Oriente. Y entonces todo esto de lo que es brujería, con todas sus presentaciones, eran influencias de las costumbres del Medio Oriente. Y dice que muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Fíjense que es interesante, cuando tú oras, en el caso, pues, nos toca orar por los hermanos y las hermanas, aún sabiendo que están mintiendo, uno dice, tengo que orar. ¿Y qué es lo que pasa? Ellas sale a flote, así como pasó aquí. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. O sea, se confiesa y eso es lo que te está deteniendo. Eso es lo que te está deteniendo. El no confesar que tienes malas actitudes, que hay una mala conducta, porque no estás siendo influenciado por las Escrituras. Y cuando logras ser influenciado por las Escrituras, entonces confiesas abiertamente las maldades que has estado haciendo o que has estado maquinando. El número 4, fíjense bien, decisiones influenciadas para seguir a Cristo. O sea, esa es la razón por la cual nosotros debemos permitir que otros influencien en mis decisiones, porque yo también voy a ser de influencia para otros. Pero ¿cuál es el propósito? Que mis decisiones deben ser influenciadas para seguir a Cristo, para que las personas sigan a Cristo. No es, hermanos, influenciar para lo malo. O sea, hay hermanos, hermanas en la iglesia que se dedican a sembrar cizaña, ¿verdad? Sus decisiones no son influenciadas en base a la Escritura, porque lo que están haciendo es sembrando cizaña, y están con malas actitudes y están inyectando a otros ese veneno, o a otras. Hay que cuidarse en eso. Hechos 19:19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire, dice esta versión: algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y aquí, hermanos, cuando estaba estudiando esto, dije yo, ¿cómo esta gente, estos brujos, tomaron la decisión de quemar los libros que eran el medio
para vivir bien y para comer bien. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, estos brujos salieron de las tinieblas y pasaron a la luz. ¿Y qué pasa a veces con los hermanos y las hermanas que están entre la iglesia? Se comportan no como trigo, sino como cizaña, ¿verdad? Que hay que tenerlos ahí, que hay que tenerlas ahí, y están dañando al cuerpo de Cristo. O sea, para mí deberíamos de aprender de estos brujos, que de las tinieblas salieron a la luz y tomaron fuertes decisiones, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y miren lo que dice aquí: y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y yo estaba investigando esto, y dice que una pieza de plata equivale a un día de salario, a un jornal. Y yo me puse a hacer números, y es como saqué un promedio. En el salario mínimo en Honduras cambia del tipo del giro de la empresa y de cuántos empleados tiene la empresa. Pero yo tomé un promedio y dije, bueno, $440 mensuales es como el salario mínimo promedio en nuestro país, en Honduras. Entonces lo divido entre 30, como ustedes lo miran ahí, y sale $15 diarios. O sea, es a una pieza de plata. $15, una pieza de plata. Pero los libros de estos brujos eran 50,000 piezas de plata. Entonces, $15 por 50,000 salen más de $330,000. Oiga bien, $330,000, más de $330,000. Eso era lo que costaban esos libros. O sea, eran personas que llegaban a estos brujos. Cuando digo brujería es en todas las presentaciones, ¿verdad? En todo lo que es la gama de brujería. Entonces todos estos libros costaban más de $733,000. Ellos vinieron y renunciaron a su oficio de brujería. Dijeron, tenemos temor a Dios y queremos tomar la decisión de aceptar a Cristo. Y vinieron y agarraron los libros en público y los quemaron. Estaban quemando, hermanos. Si yo multiplico $733,000 por 25 lempiras que vale el cambio, la tasa de cambio, el dólar, salen más de 18 millones de lempiras. Eso era lo que costaban los libros de estos brujos. Más de 18 millones de lempiras. Yo no sé cuánto estamos dispuestos a renunciar para salir de esas ataduras, porque a veces estamos en la iglesia y todavía estamos atados, todavía estamos que no queremos dejar, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Iba en el desierto y querían regresar a Egipto, no querían soltar esas oscuras decisiones. Pero estos brujos son ejemplos. Estos brujos son ejemplos. Eran de mucha influencia en Éfeso para lo malo. Pero cuando escucharon lo que pasó con Pablo, dijeron, no, aquí la cosa es seria. Al Señor Jesucristo hay que temerle, porque aquí es seria la cosa. El cristianismo es serio. Y por eso ellos tomaron la decisión de aceptar a Cristo. Y no solamente la decisión de aceptar a Cristo, sino renunciar a eso que les daba de comer. Más de 18 millones de lempiras quemándolos. Y aquí no dice que a ellos les fue bien. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos, la número 5. Sé influenciado e influye para extender y que prevalezca la Escritura en tus decisiones y en las demás personas. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, no dice aquí cómo les fue a los brujos, a los ex brujos, porque salieron de las tinieblas a la luz. No dice, por lo menos lo que he leído hasta ahorita, qué pasó con ellos, si les fue bien. Lo que sí fue que siempre que tomamos decisiones que glorifican el nombre del Señor, le va bien a la obra del Señor. Porque dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar siempre. Ustedes y yo, los que están viendo y escuchando en Facebook, debemos de buscar que crezca y que prevalezca poderosamente la palabra del Señor, ahí donde tú estás, en el círculo de personas que te rodean. Hemos visto entonces, tus decisiones son influenciadas. Número 1, permite que la Escritura influya en tus decisiones. Número 2, es obvio cuando la Escritura no influye en tus decisiones. Número 3, es obvio cuando la Escritura influye en tus decisiones. Y número 4, decisiones influenciadas para seguir a Cristo. Finalmente, sé influenciado e influye para extender y que prevalezca la Escritura en las decisiones que tú tomas. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque realmente es una base bíblica, es algo real, algo que pasó.